En la segunda mitad de la década de los 40, el mundo se encontraba marcado por dos grandes fuerzas, la reciente victoria en la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética competían en todos los frentes, político, tecnológico, militar y también psicológico. En medio de este ambiente cargado de tensiones, un nuevo fenómeno comenzó a captar la atención del público y de los gobiernos, los llamados platillos voladores. En junio de 1947, el piloto civil Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos brillantes volando en formación cerca del monte Rainier, en el estado de Washington. La prensa lo bautizó como el primer gran caso moderno de ovnis, y muy pronto el tema se expandió como pólvora por todo el país. Avistamientos se multiplicaron, la población estaba fascinada y al mismo tiempo asustada, y las Fuerzas Armadas comenzaron a recibir cientos de reportes de fenómenos extraños en los cielos. En este contexto surgieron los primeros proyectos militares dedicados al estudio del fenómeno, Project Cygne en 1947 y Project Gray poco después. Ambos fueron intentos iniciales de recopilar y analizar la información, aunque con enfoques distintos. Cygne fue más abierto a la posibilidad de que algo desconocido estuviera en juego, mientras que Gray adoptó un tono mucho más escéptico. Pero la acumulación de casos, algunos protagonizados por pilotos militares y controladores de radar, obligó a dar un paso más formal. Así, en marzo de 1952, nació oficialmente el Project Blue Book, con sede en la base aérea Wright-Patterson en Ohio. El nombre hacía referencia a los cuadernos azules utilizados en exámenes universitarios, como una metáfora de que este sería el gran examen de la Fuerza Aérea para evaluar de manera sistemática un fenómeno que ya no podía ser ignorado. Blue Book tendría dos objetivos principales: determinar si los ovnis representaban una amenaza a la seguridad nacional y analizar científicamente los reportes para separar lo explicable de lo verdaderamente enigmático. Este fue el inicio del programa de investigación sobre fenómenos aéreos más largo, más estructurado y más influyente de la historia de los Estados Unidos. A lo largo de casi 2 décadas, recopiló más de 12.000 reportes, y aunque oficialmente concluyó que no había evidencia de amenazas ni de vida extraterrestre, dejó un legado enorme en lo militar, en lo científico y en la cultura popular. Para entender el origen de este proyecto, hay que regresar a los años inmediatamente posteriores a la guerra. Estados Unidos había salido del conflicto convertido en potencia global, pero también en medio de un clima de temor constante. En aquel escenario, cualquier fenómeno aéreo extraño podía interpretarse como una amenaza a la seguridad nacional. En 1947, después del famoso avistamiento de Kenneth Arnold y de la ola de reportes que lo siguió, la Fuerza Aérea creó el Project Cygne. Este fue el primer intento oficial de recopilar y analizar sistemáticamente casos de objetos voladores no identificados. Sus investigadores tomaron el asunto con gran seriedad. De hecho, documentos internos muestran que en un inicio algunos oficiales consideraban plausible la hipótesis de que ciertos objetos no eran ni estadounidenses ni soviéticos, sino de origen desconocido. A finales de aquel año, el llamado Mitov de Situation, un informe elaborado por el equipo de Cygne, sugería incluso la posibilidad de vehículos interplanetarios. Ese documento fue rápidamente descartado por las altas jerarquías militares, que consideraban demasiado arriesgado reconocer algo así sin pruebas contundentes. Tras ese episodio, en 1948 el Project Cygne fue reemplazado por el Project Gray. A diferencia de su predecesor, Gray nació con un enfoque mucho más escéptico. Su misión era reducir la alarma pública y ofrecer explicaciones convencionales a la mayor cantidad posible de casos. La consigna era clara: los ovnis debían ser interpretados como errores de observación, fenómenos meteorológicos o ilusiones ópticas, antes que como un enigma real. Pero este enfoque también tuvo consecuencias. Al minimizar el fenómeno, Gray perdió credibilidad ante testigos militares y civiles que aseguraban haber visto objetos imposibles de explicar con simples globos o reflejos.
la creciente ola de avistamientos en los primeros años de la década de los 50, sumada a incidentes en los que participaron radares y pilotos de combate, hizo insostenible la postura de Gray. Era necesario un proyecto nuevo, más formal y con mayor rigor científico. Así, en marzo de 1952, se creó el Project Blue Book, como heredero de esos intentos iniciales. Blue Book estaba bajo la responsabilidad directa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su primer director fue el capitán Edward J. Ruppelt, un oficial que marcaría la etapa más seria y rigurosa del programa. Fue él quien acuñó el término UFO, en español, objeto volador no identificado, para sustituir la expresión platillo volante, cargada ya de connotaciones sensacionalistas. El equipo estaba compuesto por oficiales militares, analistas de inteligencia, meteorólogos, astrónomos y técnicos de radar. Además, se apoyaban en asesores científicos externos en casos complejos. La idea era abordar cada reporte como un expediente de investigación, con la seriedad de un caso policial o de inteligencia. Cada vez que se reportaba un avistamiento, se llenaba un formulario detallado con datos básicos, hora, lugar, descripción del objeto, condiciones climáticas y testimonios disponibles. Estos reportes llegaban desde diversas fuentes, ciudadanos, policías, pilotos civiles, de manera significativa, pilotos militares. En ocasiones, cuando el caso lo ameritaba, oficiales del proyecto se desplazaban al lugar para entrevistar testigos y recoger pruebas físicas. También se analizaban fotografías, grabaciones de radar y datos meteorológicos. Blue Book estableció una metodología para clasificar los casos, identificado, cuando se lograba explicar el fenómeno no identificado, cuando no existía explicación plausible e información insuficiente, cuando los datos del reporte no permitían un análisis concluyente. Con este sistema se buscaba dar un aire de transparencia y orden, y sobre todo mostrar que el fenómeno estaba bajo control. En 1953, el gobierno convocó al famoso panel Robertson, integrado por científicos de prestigio como el físico Howard Robertson. Este comité revisó varios casos y concluyó que los UAP no representaban un riesgo directo para la seguridad, aunque sí podían generar pánico social o ser usados como cortina de humo por potencias enemigas. Recomendó, además, que el gobierno desincentivará el interés público en el tema, promoviendo explicaciones convencionales en la prensa. Esta recomendación marcó un cambio de tono. A partir de entonces, Blue Book tendría un fuerte sesgo hacia el escepticismo. Durante sus casi 17 años de existencia, el proyecto recopiló 12.618 reportes de fenómenos aéreos no identificados. De todos ellos, aproximadamente 701 quedaron catalogados como no identificados, es decir, sin explicación plausible incluso después de una investigación exhaustiva. Estas cifras muestran la magnitud del esfuerzo, pero también el límite de lo que la ciencia y la tecnología de la época podían resolver. Entre los casos más célebres estuvo el FLAP de Washington, en julio de 1952, cuando radares de los aeropuertos de la capital y bases militares detectaron objetos realizando maniobras imposibles. Pilotos y controladores confirmaron visualmente luces que parecían responder a los interceptores enviados. La prensa lo llamó la invasión de Washington. La explicación oficial habló de inversiones térmicas, pero para muchos testigos esa versión no correspondía con lo observado. Otro episodio famoso ocurrió en noviembre de 1957 en Levelland, Texas, donde varios conductores reportaron que sus automóviles se apagaban misteriosamente al encontrarse con un objeto luminoso. Los motores volvían a encenderse cuando el objeto desaparecía. Blue Book lo atribuyó a relámpagos en bola, pero la explicación dejó más dudas que certezas. En abril de 1966, en Portage County, Ohio, 2 policías persiguieron durante más de media hora un objeto metálico con cúpula. Otros oficiales corroboraron el evento.
Blue Book lo explicó como confusión con el planeta Venus combinado con un satélite, aunque los testigos insistieron en que lo que vieron tenía estructura y maniobras inteligentes. En diciembre de 1969, tras la entrega del informe Condón, la Fuerza Aérea clausuró el proyecto. El informe concluía que los ovnis no representaban amenaza alguna, que no existía evidencia de tecnologías desconocidas y que seguir investigando no aportaría avances científicos significativos. Con estas conclusiones se dio por cerrado el esfuerzo más grande que un gobierno haya realizado para comprender los ovnis. Sin embargo, el cierre no apagó el debate. El astrónomo J. Allen Hynek, asesor del proyecto, criticó la falta de apertura y señaló que un pequeño porcentaje de casos permanecía sin explicación y debía investigarse con rigor. Hynek pasó de escéptico a convertirse en una figura central del estudio civil de los ovnis, creando el CUFOS y acuñando la famosa clasificación de encuentros cercanos. Culturalmente, Blue Book se convirtió en mito. Inspiró documentales, libros y hasta series de televisión, y reforzó la idea de que el gobierno sabía más de lo que decía. Cada caso sin explicación clara alimentó la sospecha de encubrimiento. Su influencia se extendió al cine, la literatura y la imaginación popular. Hoy, cuando el tema de los UAP vuelve a ser discutido en el Congreso y el Pentágono admite la existencia de fenómenos aéreos no identificados, el legado de Blue Book reaparece. Sus archivos, abiertos al público en los archivos nacionales, son un recordatorio de que el misterio nunca desapareció. En conclusión, el Project Blue Book fue un intento ambicioso de poner orden a lo desconocido, atrapado entre la necesidad científica y la presión política. Nos enseñó que, aunque la mayoría de los fenómenos puedan explicarse, siempre queda un reducto de misterio que desafía nuestras certezas. Y tal vez esa sea su mayor enseñanza, recordarnos que en un universo vasto y enigmático, la búsqueda de respuestas es, en sí misma, parte esencial de lo que significa ser humanos.